Entonces, vamos a mirar hasta dónde aguantamos editando clase hoy, muchachos, por si las moscas. Muchas gracias el que puso a grabar. Bueno, muchachos, entonces, hoy debemos de decidir, ustedes ya saben, ¿cierto?, cómo vamos a terminar, ¿cierto?, todo este proceso de clase. Hay que decidirlo para poder terminar. Recuerden que nosotros llevamos una modalidad pues un poco interesante, ¿cierto?, de evaluaciones. Hacíamos taller, hacíamos examen, ¿cierto?, 10, 20, y para el final estaba programado, ¿cierto?, algo similar, 2 talleres del 10 cada uno y un examen del 20. Por motivos de tiempo y por la clase, muchachos, la clase de circuitos, pues siempre lo hemos dicho y ustedes lo han visto, es bastante extensa, ¿cierto? Tiene muchas cosas y tiene muy poquito tiempo, por ser 2 horas pues a la semana, ¿cierto? Pues tiene muy poquito tiempo para ver todo. Entonces esa era pues la modalidad. Uno de los talleres, recuerden que uno de los talleres que íbamos a hacer era una consulta, investigación que ustedes iban a hacer de un tema, ¿cierto? Porque no nos daba todo ese contenido. Entonces, y ya pues imagínense ahora, peor todavía, quedamos, muchachos, con la recortada del semestre. Muchachos, nos recortaron 2 semanas, entonces quedamos, ¿cierto? Quedamos muy mal, ¿cierto? Quedamos muy mal de tiempo, realmente quedamos bastante mal de tiempo. Entonces, posiblemente, muchachos, nosotros, ¿cierto? No alcanzaríamos a ver todo el tema completo porque no nos da. Lo que sí voy a hacer, muchachos, con el tema que nos quede faltando es compartirles pues toda la información, las diapositivas y todo eso, para que no se quede pues eso como ay, ve, no terminamos la clase, ¿cierto? Por si de pronto pues la quieren leer, la quieren mirar, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Porque pues seguramente no vamos a alcanzar, ¿cierto?, a ver todo. Es que es muy largo. Esta última unidad que estábamos viendo era muy larga, era más larga que las otras unidades, por ahora la dejamos para más tiempo, teníamos más semanas para verla, pero con la recortada sí, nos quitaron mucho, muchachos. Entonces, vamos a tratar, ¿cierto? Vamos a tratar de ver la mayor cantidad de temas posible y hasta donde lleguemos, pues trataremos de hacer el examen, ¿cierto? Un examen. Ya les voy a contar cómo más o menos estoy pensando para, para llegar a ese 80%, porque pues otra de las cosas es que tampoco, ¿cierto? Tampoco podríamos llegar a un 100% de la asignatura, muchachos. Entonces hay que terminar en un 80%, y eso es como todo, muchachos. Cuéntenme, muchachos, ¿ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos, acerca de todo esto, de cómo se está empezando, cómo se está yendo todo esto, a qué feliz término estamos tratando de llegar? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me la pueden hacer ahí. ¿Listo? Profe, yo tengo una. Cuéntame. Es que yo me conecté apenas hace 2 minutos, o sea, Sí, ya apenas va a informar como qué es lo que se va a hablar para completar el 80 o ya se pactó. no, vamos para allá, apenas vamos a comenzar a hablar. Sí, apenas sí. vamos a comenzar. Entonces, Okay. muchachos, dale. Entonces, muchachos, yo solo traje pues una idea, muchachos, pero si ustedes tienen otra, pues compartimos y discutimos y miramos a ver si es pertinente. Listo. Traje una, y vamos a mirarla pues acá, ¿cierto? Vamos a mirar esa idea. Déjame un momentico que les comparto la pantalla. Acá está, muchachos, lo que es pues la parte del compromiso pues, entre estos. Muchachos, preguntas. ¿Sus otros profesores les están haciendo también esta firma de compromiso o solo soy yo? Pues la mayoría sí. La mayoría lo está haciendo. Sí, la mayoría sí lo está haciendo. Sí, menos mal, sí, hay que hacerlo. Eso es importante, ¿cierto? Eso se tenía que hacer. Solo le pregunto por si alguien no lo estaba haciendo, pues para que le recuerden que debe hacer ese tipo de cosas. Bueno, muchachos, entonces, miren este calendario. Es muy similar. Mire, acá está la otra parte, hasta la semana 10. Hasta la semana 10, pues nosotros trabajamos normalmente. Ahí fue cuando hicimos el examen para el segundo corte, ¿cierto?
para tener el 60%. Entonces hasta ahí pues no se modificó absolutamente nada. Entonces lo que pienso yo, muchachos, también para que ustedes no queden tan cortos de tiempo, con tanta materia, muchachos, con tanta materia, con tanto trabajo, muchachos, entonces sería más o menos esto. Sería hacer un taller, ¿cierto?, de 10%, y ese taller, muchachos, tenemos dos opciones. Pero aquí lo puse en la semana 14, pero antes tendríamos dos opciones para hacerlo. Bueno, opciones de fecha para entregar, ¿cierto? Si lo entregamos en la semana 14, muchachos, entonces ustedes tendrían, ¿cierto?, la semana, pues parte de la semana 14 y todo el tiempo, ¿cierto?, todas las 2 semanas de vacaciones, ¿cierto?, las vacaciones de los profesores ocasionales y los de planta. Entonces tendrían las 2 semanas y me lo entregarían, ¿cierto? Me lo tendrían que entregar el lunes, ¿cierto? Más o menos el lunes de la semana 15, que sería pues después que entremos a vacaciones, que sería entrar a la semana, ¿cierto? La semana 15, a terminar, ¿cierto? Hacer la evaluación. Entonces me lo tendrían que entregar antes, ¿cierto? De esa semana, ese lunes de esa semana, porque hay que calificarlo, ¿cierto? Entonces, como las notas hay que montarlas el sábado, ¿cierto? El sábado de la semana 15, entonces no me queda el tiempo de calificar examen y calificar el taller. Entonces, para tener el taller calificado y ya pues ese sábado calificar lo que es el examen y montar las notas. ¿Listo? Entonces sería, ¿cierto? Sería como eso. La otra opción es que se los entrego la próxima semana, ¿cierto? La semana 13, y ustedes me lo entregarían el 25 o 26, ¿cierto? Más o menos, se los podrían estar entregando más o menos, no sé, lunes, martes de la próxima semana, y me lo estarían devolviendo ustedes como el 25, el 26, ¿cierto? Que sería pues ya la semana 14. Entonces ustedes como que, sí, pues sí aprueban y apoyan esta decisión, ¿cierto? De ese tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Y el examen final, pues el examen final sería solo 10%, y ese pues quedaría pues igual como los estamos haciendo, ¿cierto? En las horas de clase. ¿Listo, muchachos? Eso sería pues más o menos la propuesta, ¿cierto? Que se tenían. Recuerden, muchachos, que nosotros íbamos a hacer otro taller, ¿cierto? Para completar el 100%, un parcial del 20 y uno de esto, sobre estos temas, pero por el tiempo, pues se quedaría como un poquito difícil, ¿cierto? Pues un poquito difícil, no, un poquito largo, la verdad, para ustedes. Entonces, pues ustedes deciden si también quieren terminar pues con el 100%, entonces simplemente pues le ponemos los dos talleres y el examen de el 20%. Entonces ustedes también pues deciden ese tipo de cosas que es lo que quieren. Entonces, muchachos, esa sería como la propuesta. Cuéntame, compañero, ¿me ibas a preguntar algo? Profe, yo sí tengo una observación. Respecto a fechas, la semana 14 vendría a ser la semana del 26, ¿cierto? Del No, 21 de junio al 26. Pues sí, la sí, entrada sí, de sí. julio. Sí, es esa semana, del 21 del 20 al 21 al 26, sí, es De verdad. junio. Ok, y la del Sí, 15 es la que va del 12 de julio al ajá, 17 de julio, 17, ¿cierto? exacto, sí, Correcto. Ok, perfecto, ok. eso es, Si eso siendo así, es. creo que pues personalmente me suena más la primera propuesta que hacías, dejar el taller antes de salir a esas 2 semanas de vacaciones y Ajá. que te lo entreguemos porque es que todo el mundo está montando todo para el 26, entonces como maluco también. Ah, bueno, dale, no hay ningún, ¿cierto? No, yo no tengo pues ningún problema, ¿cierto? Con ese tipo de cosas, pues ya se sale a vacaciones, entonces hay que, pues usted tiene el plazo, porque esas semanas son las que están, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo está como lo que les había dicho, ¿cierto? De los contratos, de esas cosas, ¿cierto? Todo el mundo está como poniendo todo para esa semana, porque pues yo no sé qué es lo que piensen, ¿cierto? Pero de todas maneras ustedes tienen el derecho, ustedes tienen una semana de finales allá, ¿cierto? Todavía queda una semana de finales, entonces pues eso está programado, muchachos, entonces no hay ningún problema. Entonces, muchachos, listo, entonces quedamos así de esa manera entonces. Otra pregunta, respecto al examen final, ¿no es posible buscar otra alternativa que no sea un examen final? Pero qué otro taller, muchachos. Sí, o de pronto nos puede hacer de pronto un tema, nos pones un tema de investigación o alguna otra alternativa como para no tenernos también como por examen. Lo que pasa es Sergio, que aquí, profe, qué pena, buenas tardes. buenas tardes. Profe, yo
yo apoyo la propuesta de Sergio, profe. Yo en este momento, profe, si puede mandar talleres, me parecería mejor. Yo apoyo al compañero Sergio, porque es que en esta época, profe, o sea, con todo, o sea, yo, ante todo, usted es la cabeza del grupo, Sí. pero, profe, examen, en este momento me considero que estoy vuelto mierda esa cabeza por un examen y esa materia, o sea, que uno se descuida, profe, y se va de bruces. Lo que dijo el compañero Sergio, lo apoyo a él. Sí, Apoyo sí. los talleres o algo de investigación, pero la última palabra tiene usted, profe. No sé, esa es la propuesta que tengo yo apoyando a Sergio. Muchachos, lo que pasa es que aquí hay una cosa muy compleja, ¿cierto? Por eso ese examen final, lo que pasa es que todas esas materias, muchachos, en el ITM por calidad y todo el asunto, muchachos, en el micro, siempre tiene que haber un examen final, muchachos. Entonces ese es el problema. Por microcurrículo, muchachos, siempre en las materias, muchachos, tiene que haber un examen final. Y entonces esos exámenes finales se podrían correr los otros, pero el examen final no se puede correr, muchachos. Entonces ese es el problema. Ese es el problema con eso. Entonces ese examen, ¿cierto? Ese examen final no se puede correr. No se puede, ¿cierto? No se puede llamar de otra manera, sino que tiene que ser pues examen final. Entonces, por eso lo bajé, ¿cierto? Por eso lo vamos del 20% al 10%, para que quede un poquito más cortico. Y como pues queda, ¿cierto? Como va a quedar también más cortico, entonces el tema va a ser también más pequeño, muchachos. Los punticos van a ser más pequeños, van a ser más chiquitos también. Okay, pero sí, sino que también mi preocupación es como que digamos que, listo, por microcurrículo tenemos también que cumplir pues con una cierta cantidad de temas. Mi Exacto. preocupación también es que digamos que en el afán como de querer hacer la cobertura de los temas, también queremos como que hay como que un poquito en el aire, también es como mi preocupación pues personal. No, muchachos, no, nosotros vamos a ir, ¿cierto? Vamos a ir al ritmo, ¿cierto? Vamos a ir a un ritmo adecuado, muchachos. Ir mirando, vamos a ir mirando tema a tema, muchachos, y hasta donde lleguemos. Mire que solo vamos a tener esta clase y otras dos más. Hasta donde lleguemos ahí, muchachos, vamos a hacer el examen. Entonces no es que yo no les voy a meter pues todo ese tema, ¿cierto? Ahí de una para hacer un examen, no, muchachos, hasta donde lleguemos, así como hemos venido trabajando, muchachos, hasta donde alcancemos a llegar, y eso sería lo del examen. Que sí les compartiría el tema de lo otro, pero como para que ustedes lo tengan pues ahí de información y no para que estén dentro del examen. ¿Listo? Listo, que ya con esa parte de tranquilidad quedo como un poquito más liviano. No, muchachos, ustedes saben pues que yo no corro demasiado en los temas, muchachos. Si ustedes me ven corriendo, pues díganme, pausémonos ahí un momentico. Realmente, muchachos, no alcanzamos, como les digo, no alcanzamos a ver todos los temas. Realmente no vamos a alcanzar a ver todos los temas porque pues no hay tiempo, ¿cierto? No hay tiempo. Entonces, hasta donde lleguemos, hasta ahí hacemos ese examen, ¿cierto? De ese 10%. ¿Listo? Listo, pero de acuerdo. No, pues lo pensamos era de pronto por alguna presión administrativa, usted ya sabe de por arriba. No, sí, no, de todas maneras, pues uno tiene ciertas libertades, también, ¿cierto? Pues con todo lo que ha sucedido, ellos no te pueden pues obligar tampoco a que tenés que dar pues absolutamente todo, porque pues no da, muchachos, es que no da. Yo no sé si en las otras materias de ustedes, a no ser de que ya, ¿cierto? Sean materias un poco más corticas, de pronto de más horas, pero si en el caso de nosotros, muchachos, no nos da por ninguna parte, no nos da terminar todo el tema. Entonces tenemos que llegar hasta cierto punto. Listo. Y pues eso no es que les vaya pues a afectar tampoco demasiado, ¿cierto? Porque pues ustedes a la final yo creería que no van a volver a ver tampoco eso, no hay ninguna otra materia que sea pues un prerequisito de esta. Entonces pues yo creo que no va a ser pues demasiado complejo. ¿Listo? Pues requisitos sí es, pero no como que necesariamente son los mismos temas. Ya, listo. Entonces, ahí está, muchachos, pero sí les voy a compartir la información, pues bien detallada, ¿cierto? La información bien detallada de todo el tema, ¿cierto? Eso sí se los voy a compartir, que quede todo bien detallado, por si alguno de ustedes quiere seguir leyendo, mirando un poquito más acerca de los temas, pues tengan la posibilidad de hacerlo. ¿Listo? Ese trabajo sí me comprometo a hacerlo pues con ustedes, para ustedes, pero todo no cae dentro del examen. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a dejar esta propuesta. Un taller. Por mi parte apoyo que sí. Un taller y un examen del 10. Taller del 10, examen del 10. Sí, hágale una.
Sí, profe, qué pena. Aprobado. Yo tengo una duda. Contame, dime. En ese panorama, solo con el 80% evaluado, ¿a partir de qué puntaje se ganaría la materia? Creo que es como 2,4 que les queda como en 2,4, algo así, más o menos. Creo que es 2,4. 2,4. Sí, es 2,4. 2,4 el 80, entonces ya es como si le quedara en 3 pues la materia. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Eso sería pues todo. Bueno, muchachos, Profe, entonces, vení, una pregunta, me digo que son más cuéntame. como más flexible. Ya a Sí. nivel general, ¿esas notas las van a ponderar como de al 25 cada uno o cómo es la cosa ahí? No, eso no lo ponderan del 25% porque pues ahí estarían, ¿cierto? Ahí estarían incorporando una nota que no se vio. Eso lo que se hace, muchachos, es que se suman todas las notas, pues dependiendo del porcentaje que tengan, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tener 4 notas, ¿cierto? Para el caso de nosotros, vamos a tener 4 notas. Entonces sería la nota 1, ¿cierto? Más la nota 2, más la nota 3, más la nota 4, multiplicado por 20, todo multiplicado por 20 y dividido por 80. Eso le da la nota final que les va a tomar el sistema como el 100%. Ok, Pero ok. en este caso, si coge lo que ya tiene y lo convierte como si fuera el 75, la última nota le da como el 25 y también le da. O sea, como el compañero está diciendo inicialmente. Por Pero, ejemplo, si hice el cálculo de que lo que tengo hasta el momento, el 60, equivale al 75 y la última nota del 25, pues porque es un 20 y también da. Por ejemplo, en esta materia, Profe, suma y divida por 4, ¿no? sí, también. también Ajá. hay varias formas de hacerlo, sí. Sí, muchachos, pero realmente no se están tomando notas, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Sí da, ¿cierto? Dan esos cálculos, pero no se está incorporando una nota, no se está incorporando una nota no se están subiendo los porcentajes, ¿listo? No se pueden subir los porcentajes de esas notas, ¿listo? Entonces, para que tengan un poco de cuidado, que en algunos casos, ¿cierto? Eso puede bajar, yo creo que eso puede bajar. No he hecho el cálculo, pero yo creo que puede bajar o puede subir dependiendo de la cantidad de la nota, ¿listo? Porque sí, lo que dice el compañero es cierto, también puedes sumar todas las notas y dividir por 4 y esa sería la nota que vas a tener en el 100% de la asignatura. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces acá les voy a compartir, les comparto acá al correo, les voy a enviar aquí al correo, bueno, voy a subir primero esta propuesta, esa propuesta de las notas, del compromiso para que me lo firmen. Esperen un momentico, voy a subirlo por acá. Voy a subirlo para que ustedes, ¿cierto? Me puedan firmar ahí en 10 minuticos, ¿cierto? Ese compromiso. Bueno, muchachos, ahí les envié el enlace, ¿cierto? Del OneDrive, se los envié al correo para que ustedes ahí en unos 10 o en unos 5 o 10 minuticos firmen ese compromiso, ¿listo?
Listo, profe, sí, ya llegó. Dale pues, comiencen a firmar ahí para, para tener eso y poderlo enviar por allá. ¿Dónde se la escrito para firmar? Que yo no Hola, lo veo. se los En el envié al correo. correo. En el correo, les acabo de enviar un correo con el enlace. El enlace de OneDrive donde está para firmar. Pero no hay que firmar nada, solo leerlo. No, firmarlo. Pues escribir el nombre y pues ahí están los campos. Así como lo hicimos la vez pasada con el compromiso. Estos muchachos ya están terminando de firmar.
Bueno, muchachos, ya creo que pues, si no han terminado, pues van terminando de firmar ahí, muchachos. Es importante esa partecita. Bueno, muchachos, entonces, en el día de hoy, muchachos, vamos a recordar un poco. Recordemos que nosotros veníamos trabajando con lógica secuencial, veníamos construyendo, ¿cierto? Sistemas de control, ¿cierto? Para diferentes problemas, resolvíamos diferentes tipos de problemas utilizando pues toda la lógica, utilizamos mapas de Carnot, ¿cierto? Para hacer la simplificación y pues de ahí pues hallábamos pues los circuitos que me permitían controlar todo el sistema, ¿cierto? Entonces eso fue lo que vimos nosotros la clase antes de salir al paro, ¿cierto? Eh, Hoy pues vamos a continuar un poco, vamos a recordar un poco, vamos a hacer un problemita de esos, ¿cierto? Para recordar un poquito y vamos también, ¿cierto? A continuar con otro tema, ¿cierto? Vamos a aprender a sumar, vamos a aprender a construir circuitos que nos permiten hacer sumas. Hacer sumas, porque pues, eso es importante en la computación. Realmente los circuitos que hacen sumas son bastante importantes. Todas necesitan sumas, el proceso de sumas se necesitan. Entonces nosotros comenzamos al menos con la básica, pues, ¿cierto? Con la parte básica, cómo podríamos construir un circuito que me permite sumar un bit, dos bits, tres bits, ¿cierto? Así, y cómo podemos sumar números todavía más grandes. Entonces, la idea de hoy es llegar a esa parte. Al principio, la parte teórica de pronto va a estar un poquito enredada, ¿cierto? Pero los ejercicios son muy fáciles, a pesar de que de pronto se puede enredar, ¿cierto? Un poquito. La teoría, los ejercicios son bastante fáciles. Entonces, no se preocupen, muchachos, si de pronto lo ven como un poquito raro. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar un poco, ¿cierto? Un ejercicio acá, ¿cierto? Combinación de 4 entradas, ¿cierto? De 4 bits. Eso es uno de los problemas típicos que nosotros pues trabajábamos. Entonces acá tenemos un sistema de control admite una combinación de entrada de 4 bits, A, B, C y D. A la salida, el circuito combinacional debe detectar cuando están activos los pesos 2 a la 0 o 2 a la 2. De lo contrario, ¿cierto? De la combinación digital de la entrada, ¿cierto? Entonces tenemos que la salida, ¿cierto? Es una relación de la combinación de las de entrada y solo va a admitir esos pesos. ¿Listo, muchachos? Ahora, pues vamos a calcular, ¿cierto? Entonces vamos a calcular, ¿qué nos piden? Pues calcular la función lógica de salida y simplificar utilizando un mapa de Carnot. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Espérenme un segundito. Eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Entonces, vamos a pasar por acá, al tablerito. Aquí está, muchachos. Y entonces, tenemos, muchachos, que tenemos una combinación de entrada A, B, C, ¿cierto? Entonces tenemos la combinación A, ¿cierto? A, B, C y D, ¿cierto? A, B, C y D, que son las entradas, y vamos a tener una salida que la vamos a llamar S. ¿Listo? Acá vamos a tener nuestra tabla de verdad, ¿cierto? Acá está, ¿cierto? Acá vamos a tener. Y como vamos a tener, muchachos, 4 entradas, entonces recordemos que esto es 2 a la 4, esto va a ser igual a 16, ¿cierto? Ahí está, acá está.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cada vez 14, 15 y 16. Creo que ahí está. Entonces acá los pesos, muchachos, entonces mire que los pesos, este peso es 2 a la 0, ¿cierto? 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Esos serían los pesos, ¿cierto? Los pesos que nos están diciendo por allá. Listo. Acá tenemos 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Ahora cambiamos de a 4. Está. Cambiamos de a 2. Y cambiamos de a 1. Ahí estaría. Ahora, ¿qué era lo que nos decía? Que solo admite, ¿cierto? Que la salida solo va a admitir los pesos, ¿cierto? De la entrada, ¿cierto? Los pesos de los pesos 2 a la 0 y 2, ¿cierto? Y 2 a la 2. Esos son los pesos que necesitamos. Entonces, mira, acá está, ¿cierto? Por acá está. Acá, este está en 0, los pesos están en 0. Este peso está en 1, entonces lo admite. Este está en 0, ¿cierto? Ahora este de acá está en 1, ¿cierto? Ahora este de acá está en 1 porque está acá. Este está en 1. Este también está en 1, ¿cierto? Y estos dos, pues están en 1 los dos. Estos están en 0, ¿cierto? Acá están en 1. Acá están en 0, ¿cierto? Acá están en 1. Y acá están en 1, en 1, en 1 y en 1. Mire que con eso ya se está admitiendo los pesos, ¿cierto? De la entrada. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien? Profe, era. Sí, profe, entendió. Sí. Dime, cuéntame. Era 2 a la 0 y 2 a la 2. A la 2. Ajá, sí. Los que Los se pesos, admiten. exacto, los pesos 2 a la 0 y 2 a la 2. O sea, Sí. cuando esté en 1 es porque ya son aceptados, ¿cierto? Ajá, exacto. Sí, es que no me acuerdo ya casi. Sí, cuando están en 1 es que están aceptados. ¿Listo? Y ahí está, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a construir un mapa de Carnot para hacer la simplificación de ese, ¿cierto? De ese esquema. Entonces vamos a utilizar el mapa de Carnot, ¿cierto? ¿Cómo era el mapa de Carnot, muchachos? Simplemente, pues acá está, ¿cierto? Acá vamos a tenerlo. Profe, ese no alcanza a verse bien. ¿Ah? La columna S no se alcanzan a ver bien los números. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Dale. Y ahora, pues acá tenemos entonces a B, ¿cierto? Estaría AB y acá estaría AC con D. AC con D. Entonces acá tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1 y acá tenemos 1, 0. Acá tenemos 0, 0, 0 con 1, 1 con 1 y 1 con 0. ¿Listo? Ahí estaría.
Entonces, miren muchachos, ahora pues vamos a ubicarlos, ¿cierto? Entonces, mire, este primer 1 sería 0, 0 con 0, 1. 0, 0 con 0, 1. Ahí está. Después sigue este, ¿cierto? Y ese es 0, 0 con 1, 1. Ahí está. Profe, Dime. es que no sé si sea yo, es que estoy viendo borroso esa cámara. Está viendo muy borroso, No, muchachos. sí, compañero. Como que se La señal está desenfocó. regular, profe, pero es el internet. Se desenfocó, El internet. profe, un momentico. Es que no enfoca más, muchachos. No enfoca, no Profe, enfoca yo más. creo que es como la señal, porque hace un rato cuando el otro compañero te preguntó, yo lo estaba viendo bien, ya en ese momento sí lo veo borroso. Yo también. Pues, como estoy viendo el tanto, el internet está muy flojo, el internet está muy regular, profe. Sí, debe ser la señal entonces. Esa es la señal porque pues a mí se me está viendo acá normal, se me está viendo bien. ¿Ha mejorado o no ha mejorado nada? Desconecte su celu al No Wi-Fi si le mejorado, sirve. está igual, se sigue viendo borroso. Y no es la cámara, porque la cámara, ¿cierto? Está enfocada. A mí me sale acá, ¿cierto? Me sale bien. Sí, No, me profe, sale. es como la señal porque se ve borroso hasta la hora del sistema operativo. Mm, Sí, profe, es en general, yo creo que es la... No, pero si nos pasamos, profe, nos demoramos mucho tiempo. sí, no, y es que la plataforma está como bien, muchachos. Yo di clases esta mañana acá, porque en la otra, Pero, o sea, es mejor que perdamos 10 minutos y no que perdamos una hora que falta de No, porque clase. dibuja grande y sale. sí, ¿No? dibujemos, ¿cierto? Hagamos el dibujito más grande más bien, ¿cierto? Voy a hacer el dibujito más grande a ver si se puede ver mejor. ¿Listo? Porque es que tengo un ¿Listo, problema, profe? porque es que tengo un problema con el otro, con el Meet, muchachos. Ustedes saben que el Meet solo deja grabar si tenemos una cuenta pues, que sea oficial, ¿cierto? Que esté licenciada. Esta mañana traté de ingresar y no me dejó grabar. Entonces, no sé, como que mi cuenta, no sé qué le pasó. ¿Listo? Entonces, por eso, con esta. ¿Listo? Voy a dibujar otra vez, voy a hacer otra vez la tabla, ¿listo? Un poquito más grande. A ver si mejora. ¿Listo? Vale, profe. Voy a hacer otra vez la tablita, ¿cierto? A ver si esto mejora un poco. La voy a hacer un poquito más grande. Esperemos que sí mejore. Profe, yo digo que sin las rayitas, quédamelo. ¿Sin la rayita es mejor? Sí, va que no. ¿O qué dicen los compañeros? No sé, pues. Sí, mejor. No, porque ahí se confunde uno buscando. Se confunde. No, Sigue, el orden de los números tiene que ser, pues, no sé. muchachos, sigue viéndose muy borroso. Al menos la tabla. No, ahí pues se está viendo bien por ahora. Pues sigue Mejor. igual pixeladito, pero como usted lo está haciendo más grande, pues obviamente se ve mucho mejor. Porque igual la hora, no se ve la hora de su equipo, nada, no, eso se ve todo borroso. Pero ahí lo que usted está haciendo sí se ve mejor. Bueno, esperemos que sí funcione. Qué cosa tan terrible, muchachos. Pero sí puede ser cierto. El internet es acá. 0, 0, 0, 0, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No, pues acá. Hay que se fue como en diagonal. Le da para tirar la cámara un poquito más para la izquierda, porfa.
Ahí no se les va a ver bien por el reflejo de la lámpara, muchachos. De la lámpara. Esos últimos no se van a ver bien por el reflejo de la lámpara, listo. Pero ahí tenemos 1, ¿cierto? Entonces acá, ¿cierto? Tenemos 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1. ¿Está viendo un poco mejor, muchachos? ¿O no ha mejorado nada? Bueno, yo ahí estoy viendo, no sé los compañeros. Ahí ya mejoró. Ah, volvió ese año. Muy triste. Se había aclarado la barra del computador y todo y ahí volvió. Muy triste, muy triste. Acá está. 0, 0, 1, 1. Acá está. 0 con 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Listo? Ahí está. Y ahora, pues los pesos, muchachos. Entonces acá está, este está en 0, este está en 1, ¿cierto? Acá hay un 0, porque esos son los pesos que acepta. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿Listo? Ahí está. Este es 1, acá, 1, acá, 1, por acá, ¿cierto? 1, esos están los 2, acá están 1, este está en 0, este está en 1, este está en 0, ¿cierto? Este está en 1, este está en 1, este está en 1, este está en 1 y este está en 1. ¿Listo? ¿Se ve un poco mejor ahí? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, ya tenemos los pesos, ya tenemos este y tenemos este. Ahora, este sería 0,1 con 0,0, ¿cierto? Entonces, 0,1 con 0,0, acá, ¿cierto? Ese sería este. 0,1 con 0,0. Este sería 0,1 con 0,1. 0,1 con 0,1, ¿cierto? Este de acá, este sería 0,1 con 1,0, acá, ¿cierto? Y este de acá sería 0,1 con 1,1 por acá, ¿cierto? Ahora tenemos este es 1,0 con 0,1, 1,0, ya está. Con 1,0, sí, ahí, ¿cierto? No, sí. ¿Cierto? Ahí estaría. Después tenemos este sería 1,0 con 1,1 por acá, ¿cierto que sí? Y ahora tenemos acá 1,1 con 0,0, acá. Por acá tenemos 1,1 con 0,1, acá. Por acá tenemos este, que sería 1,1 con 1,0, por acá. Y este último, que sería 1,1 con 1,1. ¿Listo, muchachos? Ahí estaría el mapa de Carnot. ¿Listo? Entonces, muchachos, recordemos que para poder hacer una simplificación utilizando el mapa de Carnot, pues tenemos que agrupar. ¿Cómo vamos a agrupar? Utilizando el concepto de celdas adyacentes, ¿cierto? Y el máximo número posible. Entonces, máximo número posible. Recordemos que podemos agrupar de a 8, de a 4 o de a 16. ¿Listo? Acá tenemos 4 en celdas adyacentes. Ahora sí mejoró. Ahora sí mejoró. Sí. Volvió y cayó. Ahí volvió y cayó. No, ahora sí. Mejoró. Ah, qué bueno, qué bueno. Fue nítido. Profe, qué pena, ¿le puedo preguntar algo? Cuéntame. ¿Me puedes recordar en la columna S en qué momentos son 0 y en qué momentos son 1? Qué pena la pregunta. Se activan los pesos solo cuando los pesos, ¿cierto? En los pesos, 2 a la 0 y 2 a la 2. Entonces, ¿cuándo se activa? Cuando son, ¿cierto? Cuando tenemos 1 en esa columna o cuando tenemos 1 en esa columna. ¿Listo? Ah, listo. Vale, muchas gracias. Eso es ahí. Y entonces acá tenemos otros 8,
8 unos, entonces los podemos agrupar acá. ¿Listo? Pues, recordemos, muchachos, siempre es el máximo número posible. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cómo se comporta. Ya vamos a mirar el comportamiento. Entonces, S va a ser igual. ¿A qué va a ser igual S, muchachos? Entonces, S va a ser igual a... un poco. S va a ser igual a... Vamos a hacer acá, ¿cierto? Primero estos. Entonces, acá tenemos que esto es... A comienza, ¿cierto? A comienza en 0 y termina en 1. Hay un cambio de estado. Como hay cambio de estado, no lo vamos a tomar, ¿cierto? Y el B, mire que el B está en 1 y pasa a 1. Como no hay cambio de estado, pues lo tomamos. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo, muchachos? Más. Ahora, bueno, más no. Espérense todavía, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se comporta 6D? Mire que 6D, ¿cierto? Está, ¿cierto? ¿Cierto? Está en 0. C está en 0 para este grupo, ¿cierto? Está en 0, pasa a 0, después pasa a 1 y termina en 1. Hay cambio de estado. Como hay cambio de estado, no lo vamos a tomar, ¿cierto? Es más. Ahora, ¿cómo se comporta para este grupo? Entonces mire que A y B, entonces mire, para el grupo está acá, entonces mire que A y B está en 0, A está en 0, pasa a 0, después a 1, después a 1. Hay cambio de estado, entonces no se toma. El 0, ¿cierto? El B está en 0, pasa a 1, después pasa a 0, entonces también hay cambio de estado, entonces no se toma. El C, mire que el C está en 0 y pasa a 1, ¿cierto? Está en 0, pasa a 1, cambio de estado, no se toma. Y el T está en 1 y pasa a 1. Entonces, por lo tanto, tomamos el B. ¿Listo? Entonces, miren, esta sería la expresión, muchachos, para esa simplificación, para ese mapa de Carnot. ¿Listo, muchachos? Eso es una D, ¿cierto? D, B y D. ¿Listo? Vale. Entonces, muchachos, ahí estaría, ¿cierto? Ahí estaría esa simplificación. Y esto, muchachos, pues simplemente, ¿cierto? Era recordar un poquito lo que estábamos haciendo antes de que saliéramos a paro. ¿Listo? Pues eso era lo que nosotros hacíamos. Gracias. Listo. Ahora, muchachos, pues simplemente esto, y pues ya sabemos nosotros que podemos construir, ¿cierto? Muchos ejercicios, hay muchos ejercicios. Ustedes tienen una clase donde hicimos un poco, ¿cierto? Donde hicimos un poco de ejercicios para que estudien un poquito también, ¿cierto? Para que las que la miren un poquito de eso. ¿Listo? Entonces ahora, muchachos, vamos a empezar con los sumadores, muchachos. Con los sumadores. Los sumadores básicos, muchachos. Estos simplemente, muchachos, son procesos, ¿cierto? Son procesos son circuitos. Un sumador, muchachos, es un circuito que me va a permitir realizar sumas de forma literal, muchachos. Circuitos que me van a permitir realizar sumas, ¿cierto? Y de varios, ¿cierto? De diferentes cantidades de bits, ¿cierto? Y dependiendo, pues, la cantidad de bits, entonces tenemos que utilizar unas estrategias para poder construir ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, muchachos, para poder, ¿cierto? Para poder saber, ¿cierto? Cómo sumar, entonces tenemos que recordar un poco cómo sumamos, ¿cierto? Cómo sumamos en forma binaria, muchachos. ¿Cómo hacemos nosotros las sumas en forma binaria? Entonces, recordemos que para hacer una suma binaria, nosotros tenemos que utilizar esa tablita que tenemos ahí. Nosotros tenemos que utilizar esa tablita. Esa tablita, muchachos, con esa tablita es que siempre nosotros vamos a hacer la suma. Entonces, por ejemplo, cuando estamos sumando, entonces, un 0 más un 0, pues me va a dar un 0. Un 0 más un 1, pues me va a dar un 1. Un 1 más un 0 me va a dar un 1. Y un 1 más un 1 me va a dar un 0 y llevo un acarreo. Ahí ponen el 10, pero es 1 más 1 me va a dar 0 y llevo 1 de acarreo. Eso es bien importante, muchachos. El acarreo es bastante importante. ¿Listo, muchachos?
Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros sumar, cierto? Un bit, un par de bits, ¿cierto? Un par de bits. Entonces, para sumar un par de bits, ¿cierto? Un solo bit, por ejemplo, para sumar dos bits, solamente 2 bits, vamos a necesitar uno muy fundamental. Vamos a necesitar un semisumador, ¿cierto? Y el semisumador, muchachos, se va a construir de la siguiente manera. Entonces, muchachos, miren, un semisumador va a ser un bloque, ¿cierto? Va a ser un bloque. Más adelante vamos a ver cómo lo vamos a construir. Pero un semisumador va a ser un bloque de esta forma. Vamos a tener, ¿cierto? Esta cámara está como muy torcida. Entonces tenemos un bloque de este estilo, muchachos, donde vamos a tener una entrada, ¿cierto? Una entrada que vamos a llamar A, ¿cierto? Otra entrada, ¿cierto? Vamos a tener 2 entradas porque con eso podemos sumar 2 bits, solo podemos sumar 2 bits y nada más, ¿cierto? Entonces vamos a tener una entrada B, ¿cierto? Y ahora vamos a tener la suma. Entonces acá nos va a dar una suma, ¿cierto? Nos va a dar una suma y nos va a dar un acarreo. Un acarreo, ¿cierto? Un acarreo que lo vamos a llamar un acarreo final, ¿cierto? Ahí está. Acarreo, ¿cierto? Este va a ser el acarreo. Y esta va a ser la suma. La suma. Y estas van a ser las 2 entradas, simplemente. Entonces, mire, con entonces acá simplemente, ¿qué está entrando? Pues está entrando, acá está entrando un número, ¿cierto? Un 0 o un 1. Y acá, ¿qué está entrando? Pues un 0, acá puede entrar un 0, un 1, y acá también puede entrar un 0 o un 1. Eso es lo que puede entrar ahí solamente, ¿cierto? Entonces, pero no pueden entrar al mismo tiempo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es sumar entonces, cada que nosotros sacamos esa suma, entonces acá podemos tener un acarreo, ¿cierto? O la suma. ¿Listo? Sí, muchachos. Entonces, ¿cómo, muchachos, quedaría representado esto utilizando circuitos, muchachos? Utilizando circuitos básicos como los que nosotros estamos trabajando, muchachos. Entonces, mire que si nosotros nos devolvemos acá un poco a la suma, muchachos, mire esto. Mire esto. Bueno, no, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer esa suma acá. Entonces nos dice que para hacer una suma, nosotros simplemente tenemos que 0 más 0 es igual a 0, que 0 más 1 es igual a 1, que 1 más 0 es igual a 1 también. Y acá tenemos que 1 más 1 es igual a 0 y tenemos un acarreo, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá a un ladito y llevamos un acarreo de 1. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire acá. Entonces, según esto, ¿cierto? Según esto, ¿a qué se les parece, muchachos? Por ejemplo, la suma. Entonces, mire que la suma sería todo esto, ¿cierto? Que sería precisamente eso que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se les parece eso, muchachos? ¿A qué tabla de verdad se les parece eso, muchachos? Esos resultados son de qué tabla de verdad, muchachos. Para llevar, ¿cierto? Ese bloque a circuitos. Eso no es como una SOR o algo así. Una SOR, claro, eso es una SOR, ¿cierto? Esta sería la compuerta SOR. Entonces, eso significa, ¿cierto? Eso significa que yo puedo escribir esta suma en términos de compuertas básicas utilizando una compuerta SOR. Entonces, por lo tanto, acá podemos decir que la suma, que es esta, va a ser igual a las entradas, ¿cierto? A y B, ¿cierto? Entonces, A más, ¿cierto? La SOR, ¿cierto? Más B. Entonces, miren que de esta manera me va a quedar escrito ese circuito. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí me quedó ya escrito esa salida. Esa salida me quedó escrito como una SOR. Y ahora, muchachos, miren que el acarreo, entonces acá, si fuéramos a ver de esta manera, acá el acarreo sería 0, acá el acarreo sería 0 y acá el acarreo sería 0, ¿cierto?
si fuéramos pues a tenerlo pues así. Entonces, mire, si el acarreo, entonces, mire, fuera eso, entonces, mire que acá tenemos también la representación de otra compuerta, la tabla de verdad de otra compuerta. Entonces, eso significa que el acarreo, muchachos, sería igual a ¿qué? En términos de compuertas básicas. Una AND. Una compuerta AND, ¿cierto? Porque pues esa es la tabla de verdad, ¿cierto? Esa es la tabla de verdad, pues de esa compuerta. Entonces, acá tenemos que esto va a ser A por B. Y ya, muchachos, ahí ya tenemos nosotros la representación, ¿cierto? De ese circuito. Y podemos, ¿cierto? Podemos dibujarlo, ¿cierto? Podemos dibujarlo completamente, ¿cierto? Ya utilizando compuertas básicas. Entonces, miren, tenemos una SOR y tenemos una compuerta, ¿cierto? Tenemos una compuerta AND, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría ese circuito? Entonces me quedaría, acá tenemos la compuerta SOR, ¿cierto? Ahí está, acá va a entrar, ¿cierto? Acá está entrando A, bueno, B, A y B, ¿cierto? A y B, acá sale, ¿cierto? Esa sería la suma. Y fuera de esto, entonces tenemos también, ¿cierto? Este otro que sería el acarreo. Acá tenemos una compuerta AND, ¿cierto? Aquí está. Y vamos a tener la salida. Pues, por lo tanto, acá estaría este circuito. Entonces, mire que este circuito, esta sería la suma y este sería el acarreo. Entonces, mire que este bloque, ¿cierto? Este bloque es igual a este circuito, muchachos. Y van a ser las mismas, ¿cierto? Va a ser la misma operación. Entonces, si queremos sumar, ¿cierto? Si queremos sumar un par de bits, entonces simplemente podemos utilizar un semisumador, ¿cierto? Esos son los semisumadores. ¿Cierto? El semisumador, ¿cierto? Dale un nombre por acá, muchachos. Semisumador. El semisumador, muchachos, sería esto. Entonces ustedes, si en algún momento quisieran comprar un semisumador, pues entonces tendrían que ir a comprar, podrían comprar un bloque de estos o simplemente podrían construir un semisumador utilizando las compuertas básicas. ¿Listo, muchachos? Y miren que ahí, ¿cierto? Vamos a tener esas operaciones. También podemos tener pues toda la tabla de verdad, ¿cierto? De ese sistema, ¿cierto? Podemos tener toda la tabla de verdad completa. La podemos tener acá, ¿cierto? Ya sabemos qué nos da, ¿cierto? Es bastante fundamental esto. Ahí está, AB, Cout, el acarreo y la suma, ¿cierto? Acá vamos a tener cero, cero, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces el acarreo, entonces acá está 0, 0, 0, acá me da 1. Y la suma, de acá, como está representada por esta compuerta, acá me va a dar 0, acá me va a dar 1, 1, y aquí me va a dar 0. Entonces, mire que ahí tenemos la tabla de verdad de ese sistema. ¿Listo, muchachos? Profe, qué pena con usted, profe, pero me enredé lo último, profe. Cuéntame, ¿en dónde? Me enredé en la tabla de la verdad, profe, es que siempre está como complicada la vuelta, profe, ahí suavezongo. No, mira, la tabla de verdad, mira que recordemos que estamos diciendo que ¿cierto? El acarreo era igual a ¿quién? A A por B, ¿cierto? Es una compuerta AND, ¿cierto? Es una compuerta AND. Y la tabla de verdad de una compuerta AND es esto. Ese es el resultado de la tabla de verdad de una compuerta AND.
Más o menos. Profe, sí, pero estamos hablando en general de todas las de todos estos ejercicios o de este ejemplo, solamente este ejemplo, ¿qué, profe? No, de todas las compuertas AND, mira, todas las compuertas AND van a tener esta respuesta. Ah, listo, profe. Entonces, todas las compuertas AND van a tener esta respuesta. Y dijimos que la suma, ¿cierto? Era esto. A una SOR. Y la tabla de verdad de una SOR, la respuesta de toda la SOR es esta. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, simplemente es por esto, mira, porque es una A, ¿cierto? Porque tenemos una A y porque tenemos una SOR, ¿cierto? Simplemente es por eso. No te vas a confundir con eso. ¿Listo? No te confundas con eso. ¿Listo? Y además ustedes tampoco lo van a utilizar demasiado tampoco. Eso es simplemente teoría, como les dije. De pronto la teoría puede ser un poquito más difícil de que los ejemplos. Ahorita ustedes vamos a ver ejemplos y esos ejemplos ustedes se van a reír de lo fáciles que son. ¿Listo? Para trabajar con ellos. No se preocupen. Simplemente estamos construyendo la teoría, muchachos, a través de circuitos, pues, de que es ese tipo de cosas de los semisumadores. Ahora, muchachos, como acá, ¿sí? Como con esos semisumadores solo vamos a poder sumar 2 bits, entonces eso son operaciones demasiado pequeñas, ¿cierto? Son operaciones muy pequeñas y no vamos a poder, ¿cierto? Hacer mucho. Realmente no vamos a poder hacer mucho teniendo en cuenta un semisumador. Entonces tenemos que comenzar, ¿cierto? A abrir un poco más, ¿cierto? A que esto quede un poquito más grande. Y para eso entonces vamos a tener, ¿cierto? Que implementar, ¿cierto? Lo que son los sumadores completos. ¿Cierto? Entonces, un sumador completo, muchachos, simplemente se diferencia del semisumador que va a tener una entrada más, va a tener una entrada adicional, ¿cierto? Entonces, vamos a poner acá el semisumador, el sumador completo. Sumador completo. ¿Listo? Entonces, la única diferencia entre un sumador completo y un semisumador es que el sumador completo, pues simplemente tiene una entrada más. ¿Listo? Eso es la única diferencia. Acá está. Entonces, miren, ¿qué vamos a tener? Igual, muchachos, la entrada, ¿cierto? Una entrada A, una entrada B, y vamos a tener otra entrada, y esa entrada va a ser un acarreo inicial, ¿cierto? Entonces, mire que acá ya tenemos una entrada más que va a ser un acarreo inicial. Puede entrar un acarreo al inicio y acá a la salida, pues vamos a tener también la suma, y vamos a tener el acarreo, ¿cierto? El acarreo final. Ahí está, ¿cierto? Entonces ahí estaría la suma y el acarreo final. El acarreo de salida. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la única diferencia para hacer esto. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, la pregunta que nos tenemos nosotros que hacer es cómo quedaría ese bloque representado con, ¿cierto? Con circuitos, ¿cierto? ¿Qué operaciones sería, ¿cierto? La que me representa, por ejemplo, esta salida y esta, ¿cierto? Y ese acarreo final. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que buscar, ¿cierto? Acá como por la teoría, pues. Entonces, mire, ¿qué era lo que decíamos que la suma, ¿cierto? La suma anterior, ¿cierto? El semisumador anterior nos decía, ¿cierto? Que eso era, ¿cierto? Teníamos esta suma, ¿cierto? Esta suma era una relación, ¿cierto? Una compuerta OR exclusiva con las entradas, ¿cierto? Entonces, como eso es una relación acá, entonces acá vamos a tener que esto va a ser A, ¿cierto? Más
por exclusiva P, ¿cierto? Pero como no solamente, como simplemente no tiene esas dos, sino que también tiene que estar relacionada con ese acarreo, ¿cierto? Con ese acarreo final, con ese acarreo de entrada, entonces tenemos que volver a aplicar la compuerta, ¿cierto? Por exclusiva, porque es para la suma, porque estamos en la suma. Entonces eso sería acarreo inicial. Y esa sería, muchachos, esa sería la representación de la suma para ese sumador completo. ¿Listo? Esa sería la representación para ese sumador completo. ¿Qué dice esto? Que esa suma es la representación de dos OR exclusivas, ¿cierto? Básicamente eso es lo que nos están diciendo. Entonces mire que acá, ¿cierto? Si lo queremos dibujar, acá tenemos a B, acá tenemos la primera OR exclusiva, ¿cierto? Acá está la primera SOR, acá está esta, y luego esa SOR pues va con esta otra. Entonces acá vamos a tener otra SOR. Y por acá vamos a tener el acarreo, ¿cierto? Inicial. Esto viene por acá y esto pues viene por acá. Y miren, muchachos, que esta sería la representación de la suma. ¿Listo? Esa sería toda la representación de la suma. Sería la representación de la suma. Ahora, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría el acarreo, muchachos? Ese acarreo final. Ese acarreo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Quería este. Entonces, acá sería C opt, ¿cierto? C final sería igual. Es lo mismo, ¿cierto? Teníamos que era una representación, ¿cierto? De esto, ¿cierto? De esta parte, de la entrada, ¿cierto? Entonces, ahí teníamos con el semisumador, ¿cierto? Con el semisumador. Entonces teníamos que eso era A por B, ¿cierto? Eso era lo que me estaba, ¿cierto? Dando esas operaciones. Pero ahora pues, vamos a tener, ¿cierto? Una relación, ¿cierto? Tendríamos que sumarle esa otra, ¿cierto? Esa otra operación de lo que nos está dando esta suma. Porque acá en esta suma también se puede generar un acarreo. Se puede generar ese acarreo por acá y se puede generar un acarreo de esta suma, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tenemos que sumarle el acarreo que se puede dar en esta operación de acá. Acá me puede dar una suma o me puede dar la suma o un acarreo, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que sumarlo. Entonces, ahora tenemos acá, ¿cierto? Ese acarreo, que es este mismo, ¿cierto? Entonces, acá vamos a tener A por B más C inicial. Y esto sería, muchachos, la representación de eso. Entonces, simplemente lo que vamos a ver es que aquí vamos a tener, es que está representado, ¿cierto? Todo ese proceso se está representando es con una suma, ¿cierto? Es el proceso, ¿cierto? Tiene una representación de suma. ¿Listo, muchachos? Entonces, si queremos, muchachos, podemos construir. Cuéntame. ¿Qué dice después de la primera suma? Es que no se alcanza a identificar. ¿Dónde acá? Sí, toda esa parte. A más B. Vamos a volver a escribir. Vamos a volver a escribir. Entonces sería A, ¿cierto? Más B más C inicial. ¿Listo? Ahí está. Pero eso, realmente lo escribimos así, pero es un acarreo que nos está generando ¿cierto? Que nos está generando esta suma. ¿Cierto? Una posible acarreo que nos genera esta suma. Entonces, miren, muchachos, que esto, a la larga, ¿cierto? A la larga, un sumador completo se puede ver como, muchachos, se puede ver como dos semisumadores, realmente. Realmente nosotros podemos ver esto como dos semisumadores.
Entonces mire que acá tenemos la parte de la suma, ¿cierto? Acá vamos a tener la parte de la suma. Y entonces, por acá, nosotros podríamos tener, si lo quisiéramos dibujar. Entonces, nosotros por acá podríamos tener, ¿cierto? Las operaciones, ¿cierto? Acá vamos a tener que este va a estar una compuerta A, ¿cierto? Ahí está. Yo lo subí un poquito más acá. Por acá. Entonces, acá vamos a tener este proceso. Ese proceso. Miren acá. Este proceso, ¿cierto? Acá tenemos el primero. Va a estar acá, ¿cierto? Y acá, pues vamos a tener otro, ¿cierto? Otra AND, que va a ser la AND de este proceso. ¿Sí es? Ahí va a ser. Y entonces acá están simplemente, como es una suma, entonces acá, ¿cierto? Está, ¿cierto? Nuestra OR, porque son sumas. ¿Listo? Al final vamos a tener esto. Y ahora mire que eso sí se puede, mire que ahí sí lo vamos a poder ver como dos, ¿cierto? Dos semisumadores. Mire que si nosotros miramos con detalle, mire por ejemplo acá, este sería un semisumador y este de acá sería otro semisumador. ¿Sí ves? Entonces con esto, muchachos, nosotros podemos decir que un sumador completo simplemente va a ser la suma, ¿cierto? Simplemente va a ser la integración de dos semisumadores donde el acarreo pues simplemente se suma, ¿cierto? En una OR, ¿cierto? En una OR. Eso es lo único de diferente que hay pues para tener ese tipo de cosas. ¿Listo, muchachos? Entonces, miremos algunos ejemplos, muchachos. A ver, ¿cierto? Miremos algunos ejemplos de esto para que ustedes no se asusten, muchachos. Entonces, vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, con este mismo, vamos a sumar acá 1, acá un 0 y acá un 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a dar acá? ¿Cierto? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar a la salida? ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar qué nos va a dar la suma y qué nos va a dar el acarreo. ¿Listo? Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, sumemos. Sumemos, muchachos. ¿Qué nos está dando? 1, ¿cierto? Mire, ahí tenemos 1. Listo. Vamos a escribir acá. Vamos a escribir acá un poquito. Acá tenemos que A es igual a 1, ¿cierto? B es igual a 0. Y C, inicial, es igual a 0 también. Entonces, por lo tanto, esto va a ser a 1 más 0 más 0. Entonces, ¿cuánto me da la suma? ¿Cuánto me da la suma? ¿Y cuánto me da el acarreo final? ¿Cuánto me da esa suma? ¿Cuánto me da ese acarreo? ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿cuánto me daría la suma? 1 más 0 me daría 1 y 1 más 0 pues me da 1. Entonces, por lo tanto, acá tenemos que la suma es 1 y el acarreo pues sería 0. Entonces, por lo tanto, acá tenemos 1 y acá tenemos 0. ¿Listo, muchachos? Caballeros. ¿Cómo? Sí, profe, está entendible. Sí, sino que con el ejemplo, pues con la teoría se veía como más complejo, pero ya sí queda más clarito. No, esa teoría se ve muy rara, eso porque estamos pues haciendo en términos de circuitos, de compuertas, pero realmente es muy sencillo, realmente esta parte es muy sencilla, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Tenemos eso. Entonces, hagamos más, hagamos algo otros por acá, ¿cierto? Esto es bastante fácil. Por ejemplo, acá tenemos 1, 1 y 0. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la suma y cuánto nos va a dar
el acarreo. Eso sería 1 más 1 más 0. Entonces acá estaría, ¿cierto? Acá estaría 1 más 1, pues sería 0, ¿cierto? Y llevo 1 de acarreo, ¿cierto? Vámonos por acá de una vez, ¿cierto? Llevo 1 en el acarreo, ¿cierto? 1 más 1 me va a dar 0, llevo 1 en el acarreo, y 0 más 0, pues me va a dar 0. Entonces acá sería 0. ¿Listo? Miremos este otro. ¿Cuánto nos daría? Entonces mira que acá tenemos 1 más 0 más 1, eso es igual a 1 más, ¿cierto? 1 más 0, ¿cierto? Pues me da 1. Y 1 más 1, pues me da 0. Y llevo 1 en el acarreo. Esta también me da 1 en el acarreo y 0 en la suma. ¿Listo, muchachos? Ahí está. Ahí estaría, ¿cierto? Ahí estaría ese proceso. Pero, muchachos, sin embargo, ¿cierto? Si nosotros vemos con detalle, entonces, todavía, ¿cierto? Todavía no tenemos, ¿cierto? Mucha capacidad, ¿cierto? Como de sumar mucho. Porque mire que acá la entrada, pues simplemente vamos a tener números de un solo bit, ¿cierto? Números de un solo bit, un solo bit, un solo bit, un solo bit. Y entonces, tampoco un semisumador completo, ¿cierto? No es que me vaya a funcionar, ¿cierto? Para hacer muchas operaciones que digamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros queremos y necesitamos, ¿cierto? Construir sistemas que me permitan sumar cosas un poquito más grandes, ¿cierto? Que me permitan construir, sumar números un poco más grandes, ¿cierto? ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo los vamos a hacer, muchachos? Pues simplemente utilizando sumadores en paralelos, sumadores completos en paralelo, utilizando ese concepto de sumadores en paralelo, podemos hacer, ¿cierto?, las operaciones que queramos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros queremos, ¿cierto?, ya no queremos sumar números de un solo bit, sino que queremos sumar números, por ejemplo, de este estilo, ¿cierto? 0, 1, ¿cierto? ¿Cuánto me daría esto? Si hacemos una suma normal. Entonces, mire que eso es lo que nosotros queremos hacer ya, ¿cierto? Ya no queremos hacer ese tipo de cosas, no queremos hacer, ¿cierto? No queremos hacer sumas tan pequeñas, sino que, mire, ya son números de 2 bits, números de 3 bits, de 4 bits, de 5 bits, lo que sea, ¿cierto? Entonces, mire que acá lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Si vamos a hacer una suma, entonces 1 más 1, acá me da 0, y llevo un acarreo, acá me va a dar, ¿cierto? 1 más 1, 0, y llevo un acarreo, 0 más 0, me da 0, y 1 más 1, pues me da, y 1, pues me da 1, ¿cierto? Pues mire que eso me daría 1, 0, 0, y eso queremos construir un sistema, ¿cierto? Un sistema que me permita hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo vamos a hacer esa operación, muchachos? Pues muy sencillo, ¿cierto? Vamos a utilizar sumadores en paralelo. Si queremos sumar un número de 2 bits, entonces vamos a necesitar 2 semisumadores, ¿cierto? Entonces vamos a construirlo, ¿cierto? Utilizando el concepto sumadores en paralelo. Entonces, mire cómo funciona esto. Entonces, mire, serían 2 bloques. ¿Cuál era lo que queríamos sumar, muchachos? Era, ¿cierto? Vamos a volverlo a escribir. Ya me perdió. Esperen un momentico. Vamos a volverlo a escribir por acá. Queríamos construir un sumador que me permita sumar esto. ¿Listo? Eso es lo que queremos nosotros construir. Un sistema que me permita sumar eso. ¿Listo? Entonces, como son números de 2 bits, entonces tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos que hacerlo. Entonces, esto es similar a tener esto, por ejemplo. Entonces, acá tenemos el primer número, pues vamos a llamarlo acá A2, ¿cierto? Vamos a llamarlo acá A2, A1, ¿cierto? Y ese otro número lo vamos a llamar como B2 y ese otro como B1, ¿cierto? Esos dos números sería, ¿cierto? Este número pues sería esto. Si lo queremos sumar,
Entonces acá, mire, vamos a tener la suma 1, ¿cierto? Suma 1, suma 2, y por acá tendríamos la suma 3, ¿cierto? Básicamente, pues esto es lo que nos está dando. Entonces, para hacerlo, ¿cierto? Para hacerlo por bloques, entonces, como son de 2 bits, entonces voy a necesitar 2 sumadores completos. 2 sumadores completos. Acá está. Mis sumadores completos. Tenemos este. Y acá vamos a tener, este acá va a tener entrada A, entrada B, entrada inicial, ¿cierto? Ahí está. Entrada inicial. Acá vamos a tener que este va a ser la suma, y aquí vamos a tener un acarreo, el acarreo final. Ahí está, acarreo final. ¿Listo? Lo mismo para este, entonces acá vamos a tener, acá también vamos a tener la entrada A, la entrada B, C inicial, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Ahí está. Por acá vamos a tener la suma, y aquí vamos a tener el acarreo. Ahí estaría. Ahí estaría. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, mire que de esta manera, entonces acá, ¿cómo los construimos? Entonces, el acarreo, muchachos, siempre que vamos a construir esto, y eso va a funcionar siempre, entonces el acarreo de este siempre se va a conectar con el acarreo de inicial del siguiente, ¿cierto? Siempre se conecta, ¿cierto? Siempre va unido este acarreo, el acarreo final, con el acarreo de entrada, ¿cierto? Del siguiente bloque. ¿Listo? Y este acarreo, esta entrada es una tierra, ¿cierto? Es como la tierra, o siempre tendría un 0, ¿cierto? Siempre tendría un 0 ahí, en ese espacio. Pero qué pena te interrumpo. El circuito de la derecha sería A1B1, ¿cierto? El de la derecha, el cuadrito en la derecha. Ese A sería, sí. No. Ese A sería A1. No, B1. Todavía no. Ese sería A y B y eso sería A y B. Serían los mismos. Porque son los que están, es lo que está dentro. Es lo que está dentro, ¿listo? Listo. Es lo que esto sería un semisumador, es un sumador completo y un sumador completo. ¿Listo? Simplemente. Ahora sí, los queremos sumar. Bueno, ahora sí queremos sumar. Entonces, ¿cómo tenemos que organizar? Entonces, tenemos que organizar los dígitos, ¿cierto? Los dígitos en un orden específico. Entonces, acá tendríamos, ¿cierto? Vamos a sumar. ¿Qué es lo que sumamos primero? Esto, ¿cierto? Entonces, A1, esa entrada sería A1 y esa entrada sería B1. ¿Listo? Y esta de acá, ¿cierto? Porque entonces el segundo, entonces acá sumamos este dígito, ¿cierto? Y acá vamos a sumar ese otro dígito, ¿cierto? Entonces eso sería A2, y eso sería B2. Ahora sí. ¿Sí ves? Entonces ahí, muchachos, mire, acá tenemos, simplemente me dan un valor acá y un valor acá. ¿Listo? ¿Ves? Ahí, entonces ahí tenemos un sumador, ¿cierto? Si queremos hacer eso. Ahora, queremos sumar ese numerito, ¿cierto? Queremos sumar este numerito, ¿cierto? Queríamos sumar este. Ya tenemos esto, entonces simplemente vamos a cambiar acá, ¿cierto? Por los valores, por los valores que tenemos. Esto acá sería 1, ¿cierto? 1, ¿cierto que sí? 1, 1, y esto acá sería 1, 0. Ahorrar esto de acá un poquito para que no quede tan apeñuscado. Eso. Acá tenemos 1 y ahí está. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, acá, ¿qué me está dando? Entonces, mire que eso me estaría dando, ¿cierto? Pues este 0 más 1, pues siempre me va a dar 1. Por eso no hay ningún problema y siempre lo vamos a tener acá. Siempre ese 0 siempre va a estar acá. Y siempre vamos a comenzar a sumar en ese sentido. ¿Listo?
siempre las sumas se van a hacer en ese sentido. ¿Listo? Entonces mire que, ahí está. Entonces mire que tenemos acá 1 más 1. ¿Qué me va a estar dando? 1 más 1 me da 0, ¿cierto? Porque me da 0 en la suma y me está dando 1 en el acarreo. ¿Cierto que sí? Sí, profe, queda claro. Y ahora acá, este acarreo, pues viene acá, ¿cierto? Mire, este acarreo, como están conectados, entonces viene acá, ¿cierto? Y acá tenemos 1 más 0, ¿cierto? 1 más 0, pues me va a dar 1, ¿cierto? Y 1 más 1, pues me va a dar 0 en la suma y 1 en el acarreo. Entonces, miren, muchachos, que pues el resultado son las sumas, ¿cierto? Y ahí está. 0, 0. Mire que es lo mismo que hacemos cuando hacemos la suma. Entonces, mire que ahí hicimos un circuito que me sumara, ¿cierto? Que me hiciera sumas de dos bits. Ya no estamos trabajando con un solo bit, sino que ya estamos trabajando con 2 bits. ¿Listo, muchachos? Entonces, mire que de esa manera Y la misma teoría aplicaría para n dígitos, o sea, n bits, ¿cierto? Exacto. Pues, la misma cosa. N bit. Por ejemplo, queremos sumar otro. Vamos a hacer otro acá, ¿cierto? Digamos, no lo voy a borrar completo, sino que digamos que acá queremos sumar otra cosa. Queremos sumar, por ejemplo, uno de 3 bits, ¿cierto? Pongamos un 0 acá, vamos acá, pongamos ese. Listo. Entonces mire que ya son, ¿cierto? 3 bits. Como ya son 3 bits, entonces mire que tengo que adicionar, ¿cierto? Adicionarle a este lado, pues un nuevo sumador.